Hi, welcome to another English lesson with teacher Alex. El día de hoy te traigo un tema ya de nivel intermedio. Ya estamos dejando lo fácil, estamos entrando en lo complicado. Bueno, no tan complicado, todo es cuestión de práctica. Bien, presente perfecto, present perfect en inglés. Y aquí he escrito some sentences, he escrito algunas oraciones para que vayamos analizando este tiempo gramatical. I have been to Mexico. En español quiere decir yo he ido a México. Bien, date cuenta de qué tiempo estamos hablando. No es presente, no es pasado, no es futuro. Pues bueno, como dijimos, es presente perfecto. Pero ¿qué es el presente perfecto? Y aquí quiero que pongas mucha atención. El presente perfecto nos indica que algo comenzó en el pasado y todavía sigue teniendo repercusiones o sigue aconteciendo en el presente. Por ejemplo, en esta oración, he ido a México. Ajá, o sea, he ido varias veces en el pasado. Y tal vez acabo de ir. Ajá, yo he ido a México. Entonces, así vas a entender este verbo. Algo que comenzó en el pasado, aconteció varias veces o sigue aconteciendo. Bien, ahora analicemos cómo se construye este tiempo gramatical, cómo hacemos oraciones. Bien, como puedes ver, veamos la segunda oración. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Ajá. Como puedes ver, tenemos dos verbos en cada oración. Uno que va a ser el auxiliar. El auxiliar va a ser alguna forma del verbo tener, to have. Va a ser ya sea have o ya sea has. Va a ser el primer verbo después del pronombre y después necesitamos del pasado participio del verbo o de la acción que estamos hablando. Por ejemplo, aquí es I have been. Been es el pasado participio, past participle del verbo to be. Yo he ido a México. Y aquí tenemos el pasado participio del verbo, lo voy a poner por acá, to do. El pasado participio es done. Ajá, hecho. Yo he hecho mi tarea. Y bien, veamos la tercera oración. He has lived here for 2 years. El a, el pasado participio del verbo vivir, to live, vivido. Él ha vivido aquí por 2 años. He has lived here for 2 years. Bien, entonces ya sabemos algo. Ahora veamos cuál es la fórmula. Vamos a escribir la fórmula para crear oración. Ya he borrado todo el pizarrón. Ahora veamos cómo construir una oración en presente perfecto. Bien, como en casi todas las oraciones, primero necesitamos un pronoun, un pronombre. Un pronombre, después necesitamos, que dijimos, el auxiliar. El auxiliar, que va a ser ya sea have o has. Después necesitamos el verbo, el pasado, lo voy a poner aquí en español, pasado participio. Y por último necesitamos, bueno, el complemento. Complemento. Complement. ¿Está? Entonces es pronoun o pronombre, el auxiliar, ya sea have o has, y el verbo en pasado participio y el complemento. Pues bueno, llevemos esta fórmula a la acción. Bien, bueno, comencemos a hacer una oración. Vamos a escribir por acá it. Bueno, necesitamos el auxiliar. El auxiliar que va con it sería has. It has rained all day. Bien, aquí he escrito entonces una oración en pasado participio y veamos si cumple con los requisitos. Bueno, aquí está el pronombre, que es it, el auxiliar. Bien, el auxiliar que corresponde al pronombre it es has y luego tenemos el pasado participio del verbo rain, que es llover, y por último el complemento. Aquí dice ha llovido
todo el día. Todo el día. Bien, entonces ahora la pregunta es, bueno Alex, entonces, ¿cómo voy a saber si es have o es has? ¿De dónde lo sabes tú? Pues bueno, para eso vamos a ver rápidamente, vamos a recordar la tablita de conjugación del verbo. Bueno, aquí he acabado de escribir algo que te va a aclarar esa pregunta. ¿Have or has? Pues bueno, para eso recordemos esto. La conjugación del verbo to have en presente. Y la tabla quedaba así, esto ya lo hemos visto en oraciones, las primeras lecciones que te he dado. I have, you have, he, she, it has, and we, they, you toman have. Entonces la respuesta es, bueno, cuando lleve el pronombre he, she or it, vas a escribir has como auxiliar y los demás pronombres vas a usar el auxiliar have. Entonces regresemos. Pues bueno, para poner en práctica lo que has aprendido hasta ahorita, vamos a hacer esto. Vamos a convertir estas oraciones que están en presente perfecto en español en presente perfecto en inglés. Aquí dice, ella ha escrito varios libros. Pues bueno, ella, necesitamos she. ¿Qué auxiliar va a tomar? Va a tomar has, porque ya lo acabamos de ver. She has escrito, necesitamos entonces el pasado participio del verbo escribir. El pasado participio del verbo to write. Y el pasado participio de este verbo es written. Written. Así se pronuncia, written. She has written varios libros. Several books. Y ya terminamos. She has written several books. Ella ha escrito varios libros. Bien, él ha perdido su perro. Bueno, pues muy fácil. Necesitamos el pronombre él en inglés. Sería he. ¿Qué auxiliar va a tomar para hacer el presente perfecto? Pues bueno, has. Y ahora necesitamos el presente perfecto del verbo perder, pero en inglés. Bien, to lose es perder. Y el pasado participio de este verbo es lost. Lost. He has lost su perro. His dog. Su perro de él. His dog. Bien, entonces ya hemos terminado. Ella ha escrito varios libros. She has written several books. Él ha perdido su perro. He has lost his dog. Bueno, veamos algunos ejemplos más. Ya para 3 oraciones más para cerrar la clase. Comencemos. Shirley has had 3 cups of coffee today. Shirley ha tomado 3 tazas de café el día de hoy. Shirley has had 3 cups of coffee today. He has broken his leg. Él se ha roto la pierna. He has broken his leg. Y por último, there has been an accident. Ha habido un accidente. Bien, aquí que este there no te complique las cosas. Este there es como si estuviera el it. Toma el auxiliar has. Entonces sería there has been an accident. Ha habido un accidente. Y nota que aquí abajo de cada verbo en pasado participio he escrito el verbo en infinitivo del cual proviene para ayudarte a recordar. Had es el pasado participio del verbo to have. Broken es el pasado participio del verbo to break. Y been, como ya sabes, es el pasado participio del verbo to be. Bien, entonces, ¿qué aprendiste el día de hoy? Aprendiste cómo formar oraciones usando el presente perfecto en inglés y cuándo utilizar el presente perfecto. ¿Cuándo? Cuando estás hablando de algo que empezó en el pasado, que comenzó en el pasado y que todavía sigue aconteciendo o sigue teniendo repercusiones. Y segundo, ¿cómo hacer oraciones? Pues bueno, necesitas el pronombre, un auxiliar, que puede ser has or have, y el pasado participio del verbo y bueno, el complemento.
Pues bueno, esta fue una pequeña introducción. Va a haber más videos tratando del presente perfecto, cómo negar, cómo hacer preguntas y en general cómo usarlo. Bien, I hope you have learned something new today. See you next lesson. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.